no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, señores. Crueles, fanáticos, genocidas. Así nos han pintado tantas veces a los españoles frente a los gentiles protestantes o los ilustrados musulmanes. Eso es nuestra leyenda negra. ¿Somos realmente así? Y sobre todo, ¿por qué tantos españoles hoy creen que hemos sido realmente así? De eso hablaremos hoy, de la leyenda negra. Para ello contaremos con Iván Vélez, autor de un libro precisamente titulado así, sobre la leyenda negra. Antes, un breve vídeo introductorio y enseguida entramos en harina. Crueles, codiciosos, homicidas, lúbricos, fanáticos. Así nos ha pintado siempre la leyenda negra antiespañola. Los españoles son ladrones, falsos, orgullosos y lujuriosos, decía el protestante Lutero. Los españoles son hijos de judíos y moros, acusará el holandés Guillermo d'Orange. Gente de religión falsa y estómago débil, dirá el inglés Green. ¿Qué se debe a España?, pregunta en la enciclopedia metódica el francés Masson de Mobilier. Respuesta: nada. La leyenda negra antiespañola es un conjunto de materiales fundamentalmente propagandísticos elaborados en distintos lugares de Europa entre los siglos XV y XVIII. Primero, en Italia surge la propaganda contra el dominio aragonés. Más tarde, en la Alemania protestante, se ataca al imperio católico de los Austrias españoles. Enseguida vendrá la gran compilación antiespañola, la de Guillermo d'Orange, para legitimar su insurrección contra Felipe II en Flandes. Y después, la propaganda de guerra inglesa contra el dominio marítimo español. Al corpus de la leyenda negra no le faltarán contribuciones españolas. Las críticas, muchas veces falseadas, de Bartolomé de las Casas se emplean para denunciar la violencia española en América. El monje Antonio del Corro se hace protestante, huye a Alemania y publica un tratado contra la Inquisición, que es una causa general contra España. Antonio Pérez, secretario de Felipe II, traiciona a la corona, huye a Francia y aporta nuevo material. Así se va configurando la idea de que no hay nada más negro que España, nuestra leyenda negra. Hoy la leyenda negra antiespañola está completamente desacreditada desde el punto de vista científico. No es más que propaganda de guerra que toma bien hechos reales, los deforma, los exagera y los convierte en munición ideológica contra un país, el nuestro. Sin embargo, muchos españoles han terminado por creer que todo es verdad, que España fue, en efecto, la reina del horror. La historiografía del separatismo y de cierta izquierda sigue alimentando el mito. ¿Podemos aún explicar a los españoles que nuestra leyenda negra es mentira? Iván Vélez, muy buenas noches. Bueno, ¿qué es la leyenda negra? Pues el vídeo casi nos ha resuelto esa pregunta. Es una metodología, yo pienso que es una forma de ver los hechos históricos protagonizados por España, vinculados sobre todo a su dimensión imperial, que consistiría esa metodología en deformar los hechos, la interpretación de los mismos también, pues digamos que restándole valor a los grandes logros civilizatorios del Imperio Español y amplificando pues los errores que todo despliegue imperial lleva implícitos. Yo creo que con eso se podría explicar. Ha estado vigente mucho tiempo, hoy incluso, sin embargo es muy antigua. ¿Quién la inventa? Pues según los que más han estudiado esta cuestión, digamos que los fundamentos, los primeros rasgos que se van dando de la leyenda negra antiespañola surgen en Italia, vinculados a dos cuestiones importantes, como es la pureza o no racial. Bueno, dos cuestiones que son vinculadas a la pureza racial y religiosa. Y yo creo que ahí parten algunos de los rasgos comunes que permanecerán canalizados a través del fanatismo y de otra serie de, nos acusaban de acusaciones. De impuros. Sí. Nos acusaban de impuros, incluso españoles se decía también marranos, se identificaba el marrano con el español en el sentido judaico o morisco. Es interesante, a partir de ahí se va construyendo un auténtico corpus que es una especie de gigantesco repertorio de reproches, a cual más brutal, contra España en general y los españoles en particular, que dura muchísimo tiempo y que se usa como material de guerra.
Lo asombroso es que haya pervivido tantos siglos y que hoy tantos españoles, como vemos por ejemplo cuando se celebra el 12 de octubre o la toma de Granada, piensen realmente que todo eso era verdad. Sí, el problema no es que exista esa propaganda bélica, como se ha dicho en el vídeo, que es algo que ocurre comúnmente, que siempre que hay un conflicto, pues el enemigo fabrica argumentos para desmoralizar, para atacar, para menospreciar al enemigo. El problema en el caso español es la asunción de la propia leyenda negra por los españoles e hispanoamericanos, pues esto nos atañe a ambos lados del océano. Ese es el problema. Por ir despejando rápidamente algunas de las acusaciones fundamentales. La Inquisición. La Inquisición, sabemos que las cifras que circulan, digamos, negro-legendarias son sencillamente falsas. Sí, sí, son absolutamente falsas y bueno, están magnificadas y además no resisten la comparación las cifras de lo que hace la Inquisición española con cualquier otra represión europea de carácter, con un trasfondo religioso. No resiste pues lo ocurrido en Francia, en Alemania, en otros sitios. Sin embargo, la imagen que perdura es la española, pues suponiendo que en España había un continuo arder de reos en las plazas públicas. Otra cuestión semejante, la del genocidio indio, que es un poco lo mismo, es decir, realmente de hecho, hoy hay indios en el sur y en el norte prácticamente no. Sí, y además en el asunto, en la cuestión vinculada al supuesto genocidio es donde mayor gravedad y mayor escala adquiere la leyenda negra. Yo creo que es evidente que tal genocidio no hay por lo que acabas de señalar. A lo que hay es un mestizaje y una incorporación de la población natural, por supuesto enfrentada previamente a la llegada de los españoles, a las estructuras imperiales y civiles españolas y religiosas. Lo que hay es un aliento civilizatorio. Una tercera cuestión que forma parte de la leyenda negra, digamos, más contemporánea, la que nuestra izquierda ha asumido, la barbarie cristiana frente al Islam, a la civilización del Islam. Bueno, es un mito absoluto. Es un mito teñido de anticlericalismo burdo, porque la racionalidad católica yo creo que está fuera de toda duda su superioridad sobre otras racionalidades vinculadas a aspectos de la realidad, aspectos religiosos, digamos. Entonces yo creo que es, ya digo, un auténtico anticlericalismo trasnochado que parece ser que sigue funcionando a todo gas en las mal llamadas izquierdas, diría yo, o autodenominadas izquierdas. Aquí hay un problema de fondo, que desde luego sería para un debate de una hora y no tenemos más remedio que ser concisos, que es la incapacidad, por así decir, de la nación para construir desde finales del siglo XIX un discurso de autoestima y, por el contrario, la multiplicación de discursos contra esa autoestima nacional que hoy nos flagelan por todas partes. Yo creo que el problema, digamos que oscila entre dos polos, entre el esencialismo, que yo creo que también es un error, pretender mantener una idea de España pues casi desde Atapuerca, eso yo creo que no tiene ningún sentido, y por otro lado, pues en otro polo opuesto está este particularismo, localismo, aldeanismo, que percibe a España como una suerte de prisión de naciones y por lo tanto pues lo que estos libertadores pues pretenderían hacer es liberar del yugo hispánico a esas naciones aparentemente naturales. Creo que es otro esencialismo del que hay que huir y entre estos polos donde hay que moverse. Pues es complicado moverse entre esos polos. Desde el punto de vista académico, me parece que es importante subrayarlo, nadie defiende la leyenda negra. Yo creo que nadie. Yo creo que si alguien se presentara en un congreso con salvo que sea un congreso previamente prefabricado e ideologizado para buscar esos objetivos, pero nadie que vaya con las cifras que coloquialmente se manejan o los argumentos, genocidio americano, Inquisición, etcétera, etcétera, negación de España para la ciencia, que es otro de los aspectos fundamentales y muy complejo, pues yo creo que no tendría mucho público en ambientes académicos, digo. Pero el problema sigue siendo el mismo, está popularizado este tipo de ideas y es muy difícil combatirlas. El aspecto de la ciencia que comentabas es extremadamente interesante. Lo hemos citado antes, a Masson de Morvilliers, en la enciclopedia metódica, que se debe a España nada. Sin embargo, nuestros historiadores del XIX efectivamente lo pensaban, es increíble, pero García Tapia, por ejemplo, en Valladolid, ha recuperado un montón de material extraordinario que demuestra que evidentemente si fuimos un imperio era porque había una superioridad técnica importante en el apartado de la investigación también. Sí, eso es un asunto. Yo en el libro precisamente para refutar esta acusación me centré en Jerónimo de Allanz, que es un gran inventor, y efectivamente García Tapia es un estudioso muy solvente y desmonta esa idea absurda de que además ¿qué imperio puede funcionar sin tecnología? No tiene sentido. No puede funcionar solo con ideología. De ideología no se come, ¿no? Con la ideología no se navega, hay que saber ir y volver a los sitios, hay que navegar, hay que fundir los metales, hay que trazar ciudades, en fin, todo eso son
técnicas que conducen posteriormente a la cristalización de ciencias. Lo que es fascinante es que nuestra historiografía, por ejemplo la del 19, de forma muy particular, historiografía liberal, patriota, etcétera, haya comprado el mito del atraso científico secular español. Claro, es que en ese itinerario que describe la leyenda negra, Italia, Países Bajos, Inglaterra, que se ha señalado en el vídeo, yo incorporaría también el factor francés del 19, que es un factor importante y que además tiñe de romanticismo la imagen de España. Y yo creo que, claro, romanticismo y ciencia parece que casan mal y bueno, pues hay muchos historiadores que se vieron, digamos, imbuidos de esa idea y negaron todos estos logros, pero están ahí, no hay más que escarbar en la realidad, aferrarse a la arqueología, a las crónicas y ver que efectivamente hubo tecnología. ¿Tú crees entonces que hay una cierta tendencia del español a contentarse con la imagen de las patillas y la faja con la navaja y puesta? Bueno, yo creo que es una idea que además se ha fomentado incluso desde el poder, con el España es diferente y todo este tipo de cosas, ese orientalismo, pues que en un país que ha decidido que su única industria parece ser que va a ser el turismo, pues habrá que vender lo que el turista demande, que a lo mejor es pues esa especie de flamenquismo del que tanto renegaban en algunos sitios en el 19-20. ¿Los españoles somos hoy nuestro peor enemigo? Sin duda. Yo creo que eso es evidente. Somos un país que yo creo que, pues, si sigue así, pues está abocado a la autodestrucción por el autodesprecio que hay de lo actual y del pasado. Y es muy difícil cuando uno está acomplejado por su historia, que es lo que ocurre en muchos ámbitos de la política actual, pues seguir funcionando. Y por no hablar de luego las salidas que se proponen, como es ese mito de Europa o esos ahora todo el mundo hablando inglés para repartir pizzas en perfecto inglés mientras ya... Eso es, vestidos de lo que se impongan. En 30 segundos, porque no tenemos mucho más tiempo. ¿Es posible una izquierda que asuma sin complejos la historia nacional? Yo creo que sí, yo creo que perfectamente. Es que no creo que tenga nada que ver unos programas con determinados rasgos identificables clásicamente con la izquierda con negar esta propaganda absurda de que España ha sido pues una especie de capital de la barbarie históricamente. No tiene ningún sentido. Yo invito a aquellos que dicen que son de izquierdas, que este maniqueísmo derecha-izquierda no me gusta nada, porque además confunde más que aclara, pero yo invitaría a aquellos que les gusta presumir de izquierdistas, pues que ahonden en las crónicas y verán que todo lo que les han ido contando, o gran parte de ello, es pura propaganda oscura. Y que recuerden, por ejemplo, a don Claudio Sánchez Albornoz, que era de izquierda, por ejemplo. Se ha ido a fijar en Goitisolo habiendo Sánchez Albornoz. No, quiero decir que hasta el más sectario, aquellos que son de izquierdas y solo líneas de izquierdas o derechas y hacen lo propio con los de derechas, tienen siempre autores a los cuales recurrir. Exacto. Que se tomen un poco la molestia. Iván Vélez, muchísimas gracias. Vale, gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más, pero en sucesivos programas ahondaremos en estos temas de la leyenda negra antiespañola, sencillamente porque son mentira y porque en buena medida nos están matando. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo muy afectuoso a todos los espectadores que nos escriben, que nos llaman, que están encantados. Marisa, un beso a todos. Mañana a la misma hora aquí, más en Tiempos Modernos en Intereconomía. Gracias.